Por favor, cuídalos bien. No dejes que mueran. Se merecen algo mejor que yo. Miguel Herrera leyó esta nota una y otra vez y miró a los ojos azules de los 2 cachorros de lince ibérico metidos dentro de la cesta de mimbre. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Había pasado 731 días esperando la muerte, cumpliendo con las rutinas de una vida que había perdido todo su sentido, y ahora aquí, 2 criaturas imposibles le suplicaban que eligiera la vida. En algún lugar ahí fuera había alguien tan destrozado como él. Alguien había tomado una decisión imposible y ahora esa decisión, envuelta en una vieja manta de cuadros dentro de una cesta de mimbre, había caído en su regazo respirando suave y desesperadamente en el frío de la mañana. Si alguna vez has sentido que tu corazón se siente atraído por un ser vivo que necesita ayuda, si crees que los vínculos entre humanos y animales pueden curar incluso las heridas más profundas, entonces has encontrado tu hogar en este canal. Al suscribirte a este canal, te conviertes en parte de una comunidad dedicada a celebrar los vínculos extraordinarios que nos recuerdan lo que significa amar incondicionalmente. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más historias como esta. Historias que demuestran que la compasión no conoce límites. Únete hoy a nuestra familia y recorramos este camino juntos. Miguel Herrera fue cartero en Teruel, Puebla de San Miguel, durante 37 años. Conocía cada rincón como un navegador. Sabía que el anciano señor Navarro siempre recibía catálogos de semillas en marzo y que la familia Martínez recibía más paquetes de Amazon que cualquier otra persona en la zona. Desde que Elena murió, sus ojos no veían nada. Ella, una maestra jubilada, había enseñado a leer y escribir a generaciones en el pueblo. En sus años de jubilación, había convertido su tranquila casa en un refugio de animales. Perros callejeros y gatos abandonados siempre rondaban su casa. Una vez curó a un búho herido. Insistiendo en que el búho entendía la poesía española, le leía a Lorca todas las noches. Aunque Miguel se quejaba de que la maestra ella se ocupara de tantos animales, en el fondo, la energía de esos seres vivos también la revitalizaba a ella. Su pequeña casa era casi como un gran bosque. Ella se ocupó de los animales una vez más. Después de pasar todo el día entre gatos, perros, pájaros y gallinas, se acostó cansada en su cama. Era el último día de su vibrante vida, a la mañana siguiente no pudo abrir los ojos. Su corazón se detuvo de repente, sin enfermedad previa. El corazón de Miguel también se detuvo, por así decirlo. Todo el pueblo asistió al funeral, estaba abarrotado. Ella era muy respetada en el pueblo. La ayuda que les brindó, la ayuda que brindó a los animales. Todos contaban su propio recuerdo sobre ella. Miguel estaba en la primera fila, pero no oía nada. No quitó los cuencos de comida de su casa, no se atrevía a tirarlos. Se ocupaba de ellos cada mañana y luego continuaba con su labor de cartero. Su hija Rebeca vivía en Madrid. Llamaba todos los domingos. Miguel Herrera solo esperaba para superar los días de dolor y tristeza. Para reunirse con ella donde quiera que estuviera. Mientras pasaban los días, llegó la mañana del 15 de noviembre. La granja Navarro estaba abandonada tras el fallecimiento del anciano Carlos Navarro. Miguel pasaba por delante mientras repartía el correo. Una vez más, algo le detuvo al pasar, el buzón. Un buzón de madera que parecía una reliquia antigua. Este paquete era más grande que los demás y tenía una tapa con bisagras. Miguel ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que revisó aquel lugar, tal vez hace meses o años. Una mañana, la luz del sol incidía allí de una manera interesante. Miguel detuvo la furgoneta, bajó y abrió la caja. Lo que encontró dentro fue un sobre sin dirección de remitente ni de destinatario, dentro había una hoja de cuaderno doblada. La caligrafía era temblorosa y desesperada, las letras estaban presionadas con fuerza contra el papel, como si la persona que escribía intentara hacer que las palabras fueran permanentes. Por favor, mira junto al poste. Por favor, ayúdalos.
Por favor. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido por primera vez en 2 años. Bajó de su furgoneta, caminó mientras el aire frío de noviembre le lamía la cara y rodeó la base del poste del buzón. Fue entonces cuando vio la cesta. Era una cesta de mimbre vieja, del tipo que se podría usar para poner flores o para un picnic. El mimbre estaba agrietado y desgastado, el asa estaba rota de un lado. Dentro, envueltas en una manta de cuadros que había visto días mejores, había dos pequeñas criaturas que la mente de Miguel no pudo procesar de inmediato. No eran cachorros de perro. Tampoco eran gatitos. Eran algo completamente diferente. Algo que no debería existir en la España rural, al lado de un buzón abandonado en una cesta de mimbre. Cachorros de lince ibérico. 2. Eran tan jóvenes que apenas tenían los ojos abiertos, sus manchas aún eran borrosas e indefinidas sobre su pelaje dorado. Se acurrucaban el uno contra el otro para calentarse, sus diminutos cuerpos subían y bajaban al unísono mientras respiraban. El que era un poco más grande había puesto su pata sobre su hermano en un gesto protector. El más pequeño emitía un sonido, un débil maullido que apenas se oía entre el aullido del viento, pero ese sonido llegó de alguna manera al pecho de Miguel y se aferró a algo que él creía que había muerto con ella. Se quedó allí durante una eternidad de duración incierta, mientras su aliento formaba nubes en el aire gélido, su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos veían claramente. Cachorros de lince ibérico en Teruel. En una cesta. Con una nota suplicándole que lo salvara. Era imposible. Era una locura. Ciertamente, no era algo que le sucedería a un cartero de 61 años que solo quería terminar su ruta y regresar a su casa vacía, a sus comidas sin tocar y a su lento espiral hacia el olvido. Pero a los cachorros no les importaba la imposibilidad. No les importaba la locura. Solo sabían que tenían frío, hambre y que estaban solos, sabían que un humano estaba frente a ellos y que los humanos debían ayudar. El cachorro más pequeño abrió los ojos y miró directamente a Miguel. Esos ojos de un azul grisáceo, nublados por la infancia pero de alguna manera penetrantes, de alguna manera sabios, que hacían una pregunta que Miguel no podía fingir no haber entendido. ¿Nos vas a salvar? Miguel pensó en ella. Pensó en todos los animales que ella había salvado a lo largo de los años, en todos los seres vivos que encontraban el camino hacia su puerta como si fueran atraídos por un faro invisible de compasión. Pensó en el búho, en Lorca, y en cómo ella se rió cuando el pájaro finalmente voló sano y fuerte. Pensó en lo que ella haría si estuviera aquí ahora, en el frío, frente a dos vidas imposibles que necesitaban ser salvadas. Sabía exactamente lo que haría. No dudaría. No cuestionaría. Simplemente actuaría. Porque así era Elena Herrera y por eso todos en Puebla de San Miguel la habían amado, y por eso Miguel se había sentido el hombre más afortunado del mundo durante 38 años. Miguel se puso de cuclillas, con las rodillas doliendo por el frío y el peso de los años, y levantó la cesta con cuidado. Los cachorros se agitaron con el movimiento, se acurrucaron más cerca y el más grande emitió un sonido entre un gruñido y un gemido. Lo sé, dijo Miguel, con la voz áspera por la falta de uso. Le dolía la garganta por el esfuerzo de hablar. Sé que tenéis miedo. Pero os voy a ayudar. Lo prometo. No sabía si los linces entendían las palabras. Ni siquiera sabía si estos cachorros sobrevivirían al día. No sabía nada excepto que no podía dejarlos morir aquí y que, por primera vez en 2 años, la niebla en su mente se disipó lo suficiente como para ver el camino que tenía por delante. Miguel colocó la cesta en el asiento del pasajero de la furgoneta de reparto, posicionándola con cuidado para que los cachorros no se sacudieran. Encendió la calefacción, dirigió las rejillas de ventilación hacia la cesta y observó cómo los cachorros dejaban de temblar tan violentamente. Luego hizo algo que no había hecho en 731 días, llamar a alguien para pedir ayuda. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera.
Clínica Veterinaria Valle del Pirineo, habla la doctora Carmen Ruiz. Carmen, dijo Miguel, y su voz se quebró en esa única palabra. Necesito tu ayuda. He encontrado algo. Algo imposible. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Miguel? ¿Eres tú? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien, pero Carmen, necesito que mantengas la mente abierta y no hagas demasiadas preguntas. Todavía no. ¿Puedes hacer eso? Otro silencio. Por supuesto. ¿Dónde estás? Estoy a 10 minutos. Voy a la clínica. Y Carmen, necesito que vacíes tu agenda. Esto va a tomar un tiempo. Miguel terminó la llamada antes de que la mujer pudiera hacer más preguntas. Miró la cesta a su lado, a esas dos pequeñas vidas que de repente se habían convertido en su responsabilidad, y sintió que algo se movía en su pecho, algo que creía muerto para siempre. No era exactamente esperanza. Era demasiado pronto para la esperanza. Pero era algo. Una chispa. Un susurro. Una señal de que el universo aún no había terminado con Miguel Herrera. Puso la furgoneta en marcha y comenzó a conducir hacia el pueblo, hacia la doctora Ruiz, hacia lo que fuera que viniera después. En la cesta, los cachorros dormían, sus respiraciones estaban sincronizadas, sus cuerpos se calentaban gradualmente con el calor que salía de las rejillas de ventilación. No tenían idea de que sus vidas acababan de ser salvadas. Tampoco tenían idea de que, a cambio, estaban salvando la vida de otra persona. Miguel pasó por las calles familiares de Puebla de San Miguel. Frente al restaurante donde desayunaba los domingos con ella, frente a la ferretería donde Carlos Navarro compraba los materiales para aquel gran buzón, frente a la iglesia donde se celebró el funeral de ella y donde medio pueblo lloró por una mujer que pasó su vida cuidando de los demás. Pensó en la nota que tenía en el bolsillo. Por favor, cuídalos. Lo intenté. Realmente lo intenté. En algún lugar ahí fuera, alguien había amado a estos cachorros lo suficiente como para intentar salvarlos. En algún lugar ahí fuera alguien había fracasado, pero no fue por falta de esfuerzo. En algún lugar ahí fuera alguien había confiado en que la persona adecuada los encontraría. Había creído que incluso si Elena Herrera se había ido, su legado continuaría. Miguel no sabía si él era la persona adecuada. No sabía si le quedaba algo que dar. Pero sabía que ella nunca le perdonaría si le daba la espalda a esto. Y con una certeza que le sorprendió, supo que no quería darle la espalda. Por primera vez en 2 años, Miguel Herrera quería algo. Quería que estos cachorros sobrevivieran. Quería entender su historia. Quería ver qué pasaría después. La furgoneta de correo se detuvo en el aparcamiento de la Clínica Veterinaria Valle del Pirineo y Miguel levantó la cesta con cuidado, protegiendo a los cachorros del viento frío con su cuerpo. La doctora Carmen Ruiz esperaba en la puerta, con una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. Miguel, ¿qué demonios? Comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando vio lo que había en la cesta. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó boquiabierta. Durante 5 segundos completos, la veterinaria del pueblo, que había visto desde perros de 3 patas hasta alpacas embarazadas, se quedó mirando a esos 2 cachorros de lince ibérico como si hubiera olvidado cómo hablar. Miguel logró decir finalmente: estos son linces ibéricos. Lo sé. Cachorros de lince ibérico reales. Lo sé. En una cesta de mimbre. Lo sé, Carmen. Créeme, lo sé. La doctora Ruiz sacudió la cabeza lentamente, como si tratara de disipar una alucinación. ¿Cómo es posible? ¿De dónde han venido? ¿Quién dejaría a unos cachorros de lince ibérico en una cesta? Miguel sacó la nota arrugada de su bolsillo. Alguien desesperado. Alguien que no tenía otra opción.
La doctora Ruiz leyó la nota 2 veces, su expresión cambió de asombro a algo más suave, casi como un signo de reconocimiento. Oh, dijo en voz baja. Oh, pobre persona. Pobre y desesperada persona. Necesitan ayuda, dijo Miguel. Los cachorros, quiero decir. Tienen frío y probablemente hambre, no sé cuánto tiempo estuvieron allí antes de que los encontrara. La doctora Ruiz volvió a su modo profesional. Tráelos adentro de inmediato. Tenemos que subir su temperatura y evaluar su estado. Estos cachorros no pueden tener más de un mes, tal vez incluso menos. Aún deberían estar amamantando. Miguel la siguió a la clínica, sosteniendo la cesta con delicadeza, como si llevara la carga más valiosa del mundo. Porque, en cierto modo, lo era. La sala de examen estaba caliente y luminosa. Miguel sintió que parte de la tensión en sus hombros desaparecía al poner la cesta sobre la mesa de acero. Los cachorros se agitaron con el movimiento, parpadeando con sus ojos nublados ante las luces fluorescentes. La doctora Ruiz se movía con eficiencia práctica, poniéndose los guantes de látex y reuniendo suministros. Mientras trabajaba, hablaba tanto con Miguel como consigo misma. Macho y hembra, dijo examinando a cada cachorro por turno. La más grande es hembra. El más pequeño es macho. Ambos tienen una hipotermia severa pero están estables. No hay lesiones ni discapacidades evidentes. Están deshidratados y malnutridos, pero su estado no es crítico. Alguien los estaba cuidando antes de esto. Alguien que, al menos en parte, sabía lo que estaba haciendo. ¿Vivirán?, preguntó Miguel. La pregunta sonó más desesperada de lo que pretendía. La doctora Ruiz lo miró durante mucho tiempo. Si podemos subir su temperatura corporal en las próximas horas y darles algo de comida, sus posibilidades son altas. Pero Miguel, tenemos que hablar de lo que pasará después. ¿A qué te refieres? Estos son linces ibéricos. Animales exóticos. Especies protegidas. Hay leyes sobre este tipo de cosas. No podemos tenerlos en tu casa como si fueran gatos callejeros. Lo sé, dijo Miguel. Pero hoy no. Hoy los salvaremos. Mañana nos encargaremos del resto. La doctora Ruiz sostuvo su mirada un momento más y algo pasó entre ellos. Un entendimiento. El recuerdo de todas esas veces que ella había traído casos imposibles a esta misma clínica, suplicando ayuda para seres vivos que las leyes decían que debían ser abandonados a su suerte. Está bien, dijo finalmente la doctora Ruiz. Hoy los salvaremos. Mañana nos encargaremos del resto. Se volvió hacia los cachorros y comenzó el cuidadoso proceso de calentar sus diminutos cuerpos. Miguel observaba, sintiéndose inútil pero incapaz de irse. Él había sacado a estas criaturas del frío. Les había hecho una promesa. No se iría a ninguna parte hasta saber que estarían bien. La hembra, la más grande, abrió los ojos y miró a Miguel. Su mirada era ahora más fuerte, más enfocada. Emitió un pequeño sonido que pudo ser un gruñido o un saludo, y Miguel sintió algo moverse en su pecho. Por primera vez en 2 años, no quería morir. Por primera vez en 2 años, tenía una razón para vivir. Los cachorros aún no tenían nombres, pero los tendrían. Tendrían nombres, tendrían un futuro y tendrían una historia que cambiaría todo lo que Miguel creía saber sobre el dolor, la curación y la persistencia obstinada del amor. Pero eso era tarea para mañana. Por ahora, Miguel se sentó en la sala de examen de la Clínica Veterinaria Valle del Pirineo, vio a la doctora Ruiz realizar su silencioso milagro y se permitió sentir algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. Las siguientes 72 horas se difuminaron en una neblina de horarios de alimentación, controles de temperatura y noches sin dormir. Miguel no había dormido más de 2 horas seguidas desde que había traído a los cachorros a casa de la clínica de la doctora Ruiz, y de alguna manera, imposiblemente, no le importaba.
Los cachorros necesitaban ser alimentados cada 3 horas con una fórmula especial para gatitos que la doctora Ruiz había pedido desde Zaragoza. Necesitaban mantenerse calientes, pero no demasiado calientes. Necesitaban ser estimulados después de cada alimentación para ayudarles a digerir, un proceso delicado que implicaba frotar sus vientres con un paño tibio y húmedo. Necesitaban supervisión constante, cuidado constante, atención constante. Miguel no había necesitado ser necesitado en 2 años. Había olvidado lo bien que se sentía. Instaló a los cachorros en el dormitorio de invitados, el que ella siempre había tenido la intención de convertir en un verdadero refugio para sus animales de rescate. Forró una caja de cartón grande con mantas suaves y colocó una almohadilla térmica debajo de ellas, ajustada a temperatura baja. Pegó un termómetro en el interior de la caja para poder monitorear la temperatura de un vistazo. Movió una silla junto a la caja para poder sentarse con los cachorros durante las largas horas nocturnas cuando lloraban por su madre que nunca vendría. Al tercer día, los cachorros abrieron completamente sus ojos por primera vez. Miguel estaba allí cuando sucedió, sentado en su silla a las 4 de la madrugada, alimentando al cachorro más pequeño con un biberón. Los ojos del cachorro habían estado nublados y sin enfocar desde que Miguel los encontró, pero de repente, en la pálida luz de la lámpara de noche, se aclararon. El cachorro miró a Miguel con ojos que comenzaban a cambiar del azul recién nacido al dorado ámbar que los definiría por el resto de sus vidas. El cachorro dejó de succionar por un momento, simplemente mirando la cara de Miguel como si memorizara cada línea y arruga. Luego emitió un pequeño sonido, algo entre un ronroneo y un gorjeo, y volvió a beber su fórmula. Miguel sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas. No intentó detenerlas. «Hola», susurró. «Bienvenidos al mundo». Los nombró esa noche. A la hembra, la más grande y audaz de los dos, la llamó Esperanza. Parecía apropiado para una criatura que le había dado algo que pensó que había perdido para siempre. Al macho, el más pequeño, que lo había mirado con tanta confianza en esos ojos recién aclarados, lo llamó Milagro. Porque milagro era lo que esto parecía, inmerecido, un regalo de algún lugar más allá de su comprensión. Esperanza y Milagro. Sus hijos imposibles. La historia de cómo Miguel Herrera llegó a estar cuidando 2 cachorros de lince ibérico se extendió por Puebla de San Miguel más rápido que un incendio forestal. Para el final de la primera semana, no había una sola persona en el pueblo que no hubiera escuchado alguna versión del relato. Los detalles variaban dependiendo de quién lo contara, pero el núcleo permanecía igual. El viejo cartero que había estado muriendo lentamente de dolor había encontrado 2 depredadores huérfanos en una cesta, y ahora los estaba criando como si fueran suyos. Las reacciones fueron mixtas. Beatriz Morales, que dirigía la panadería en la calle Mayor y había sido una de las amigas más cercanas de ella, apareció en la puerta de Miguel el 4.º día con un galón de leche de cabra fresca. Mi abuela solía decir que la leche de cabra era lo mejor para los animales huérfanos, anunció, pasando junto a Miguel hacia la casa antes de que pudiera objetar. ¿Dónde están? Quiero verlos. Francisco Navarro, quien era dueño del rancho ganadero más grande de la comarca, fue considerablemente menos entusiasta. Acorraló a Miguel fuera de la oficina de correos el 6.º día, su rostro curtido tenso de preocupación. Escuché sobre esos gatos que tienes, dijo Francisco. La palabra sonaba a acusadora. Dicen que son linces ibéricos. ¿Es cierto? Es cierto, admitió Miguel. La mandíbula de Francisco se tensó. ¿Sabes lo que hacen los linces, Miguel? Matan cosas. Son depredadores. Depredadores en la cima de la cadena alimentaria. ¿Qué pasa cuando esos lindos cachorros crezcan hasta ser máquinas de matar de 30 kilos? No van a lastimar a nadie, dijo Miguel. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que sonaban ingenuas.
La verdad era que no tenía idea de qué pasaría cuando Esperanza y Milagro crecieran. Estaba tomando esto un día a la vez, una alimentación a la vez, un pequeño milagro a la vez. Tengo 200 cabezas de ganado y 300 ovejas, continuó Francisco. Mi sustento, Miguel. El sustento de mi familia. ¿Esperas que me quede de brazos cruzados mientras crías depredadores a medio kilómetro de mis pastos? No espero nada, dijo Miguel en voz baja. Solo estoy tratando de mantener vivos a 2 bebés. Francesco lo miró durante un largo momento, algo complicado moviéndose detrás de sus ojos. Luego sacudió la cabeza y se alejó sin decir otra palabra. Pero la reacción más significativa llegó el 8º día, cuando una camioneta blanca con control de fauna de Teruel pintado en el costado se detuvo en la entrada de Miguel. Javier Morales salió de la camioneta y Miguel sintió que su estómago caía. Conocía a Javi. Todos en Puebla de San Miguel conocían a Javi. El hombre había sido el oficial de control de fauna de la provincia durante 15 años, y en ese tiempo había construido una reputación de aplicación rígida de cada regulación del libro. No había espacio para la compasión en el mundo de Javier Morales. Solo estaba la ley y aquellos que la rompían. Miguel también sabía que Javi y ella tenían historia. Años atrás, ella había estado rehabilitando una camada de cachorros de zorro cuya madre había sido atropellada por un coche. Javi había insistido en que fueran sacrificados. Ella había luchado contra el frente al ayuntamiento y ganó. Javi nunca le había perdonado esa humillación pública. Y ahora, con ella muerta, Miguel sospechaba que el hombre veía una oportunidad de venganza. Señor Herrera, dijo Javi, su voz llevando ese tono particular de satisfacción burocrática que Miguel había llegado a temer. He recibido múltiples informes sobre animales exóticos mantenidos en esta propiedad sin los permisos adecuados. Estoy aquí para investigar. Pasa, dijo Miguel, porque no tenía sentido negar lo que la mitad del pueblo ya sabía. Te los mostraré. Los cachorros estaban en su caja, durmiendo en un montón de calor y pelaje manchado. Javi se paró sobre ellos con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Cachorros de lince ibérico, dijo Javi. Tal vez 4 semanas ahora. Has estado en posesión de estos animales durante 8 días sin reportarlos a las autoridades correspondientes. Eso es una violación del artículo 54 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Posesión ilegal de fauna silvestre protegida. Eso también es potencialmente una violación federal si estos animales fueron transportados ilegalmente. Los encontré abandonados, dijo Miguel. En una cesta. Habrían muerto si no los hubiera traído. Eso realmente no es relevante para la cuestión legal, ¿verdad? Los labios de Javi se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. La ley es la ley, señor Herrera. No hace excepciones por buenas intenciones. ¿Entonces qué pasa ahora? Javi sacó un documento doblado de su chaqueta. Este es un aviso de investigación. Tiene 14 días para proporcionar documentación que pruebe la adquisición legal de estos animales, que ambos sabemos que no puede hacer, porque no hay forma legal de que un ciudadano privado posea cachorros de lince ibérico en España. Al final de esos 14 días, los animales serán confiscados y transportados a un centro de fauna silvestre en Valencia para evaluación y disposición. Disposición, repitió Miguel. ¿Qué significa eso? Significa que determinarán si los animales pueden ser colocados en una instalación acreditada o si necesitan ser sacrificados. Las palabras golpearon a Miguel como un golpe físico. ¿Sacrificados? Después de todo lo que había hecho para mantener vivos a Esperanza y Milagro. Después de todas esas noches sin dormir y alimentaciones cuidadosas. Este burócrata le estaba diciendo que los cachorros podrían ser asesinados de todos modos. Tiene que haber otra opción, dijo Miguel. Javi se encogió de hombros. No es mi departamento. Solo hago cumplir las regulaciones.
Lo que suceda después depende de las autoridades federales. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. Sabes, dijo, su voz cayendo a algo casi conversacional, tu esposa me causó muchos problemas a lo largo de los años. Siempre pensando que estaba por encima de la ley. Siempre pensando que su compasión superaba las reglas que todos los demás tienen que seguir. Me alegro de no haber tenido que lidiar con ella en este caso. Al menos tú pareces entender cómo funcionan las cosas. Miguel sintió que algo caliente y peligroso subía en su pecho. Por un momento, quiso agarrar a Javier Morales por su cuello engreído y echarlo de la casa. Pero entonces Esperanza se movió en su caja, dejando escapar un pequeño maullido de protesta ante las voces elevadas, y Miguel se obligó a respirar. 14 días, dijo en voz baja. Entiendo. Javi asintió y se fue. Miguel se quedó en el umbral, observando la camioneta blanca desaparecer por el camino, sus manos temblando con una mezcla de miedo y furia. 14 días. Tenía 14 días para encontrar una manera de salvar a Esperanza y Milagro. 14 días para luchar contra una burocracia que no se preocupaba por los cachorros huérfanos o los carteros en duelo o cualquiera de los pequeños actos desesperados de amor que mantenían unido al mundo. Volvió al dormitorio de invitados y se sentó junto a la caja de los cachorros. Esperanza estaba despierta ahora, observándolo con esos ojos ámbar que parecían ver directamente a través de su alma. No voy a dejar que te lleven, dijo Miguel. Lo prometo. Voy a encontrar una manera. Esperanza gorjeó suavemente y extendió una pequeña pata hacia él a través de las mantas. A la mañana siguiente, Miguel fue a ver a la doctora Ruiz. Ella escuchó su relato de la visita de Javi con un ceño cada vez más profundo, sus dedos tamboriqueando inquietos contra su escritorio. 14 días no es mucho tiempo, dijo cuando terminó. Y Javi tiene razón en una cosa. No hay forma legal de que mantengas a esos cachorros a largo plazo. Incluso si obtuvieras todos los permisos, lo que llevaría meses, necesitarías instalaciones adecuadas, recintos, seguros. Estamos hablando de decenas de miles de euros como mínimo. Entonces, ¿qué hago? La doctora Ruiz estuvo en silencio durante un largo momento. Luego se inclinó hacia adelante. Podría haber una opción. Es una posibilidad remota, pero es lo único en lo que puedo pensar. Dime. España permite a los santuarios de vida silvestre con licencia mantener animales exóticos bajo ciertas condiciones. Si pudiéramos establecer un santuario aquí en Puebla de San Miguel, un santuario real y legalmente reconocido, los cachorros podrían quedarse. Estarían protegidos. Javi no tendría motivos para llevárselos. ¿Cómo establecemos un santuario? Necesitaríamos tierra, recintos adecuados, una junta directiva, seguro de responsabilidad civil, aprobación de la Consejería de Medio Ambiente de Aragón, y lo necesitaríamos todo en menos de 2 semanas. Miguel se hundió en su silla. Eso es imposible. Tal vez, dijo la doctora Ruiz. Pero entonces, esos cachorros tampoco deberían existir. Sin embargo, aquí están. Sonrió, y por un momento Miguel vio un destello de la mujer que había sido una de las aliadas más cercanas de ella en sus campañas interminables para salvar a cada criatura abandonada que cruzaba su camino. Tu esposa nunca dejó que lo imposible la detuviera, continuó la doctora Ruiz. No creo que ella quisiera que tú te dejaras detener tampoco. Miguel pensó en ella. Pensó en todas las veces que había enfrentado obstáculos que parecían insuperables y de alguna manera había encontrado un camino. Pensó en el búho y los zorros y los innumerables otros animales que había salvado a través de pura y obstinada negativa a aceptar que algunas vidas no valían la pena luchar. De acuerdo, dijo. ¿Por dónde empezamos? Haré algunas llamadas, dijo la doctora Ruiz. Hay personas que podrían estar dispuestas a ayudar. Mientras tanto, necesitas hablar con el padre Domingo. Si vamos a reunir a este pueblo detrás de los cachorros,
Vamos a necesitar a alguien que sepa cómo unir a la gente. El padre Domingo tiene conexiones, y lo que es más importante, cree en las causas perdidas. Lo he visto obrar milagros con menos. Miguel asintió y se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Carmen, dijo, usando su nombre de pila por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué me estás ayudando con esto? Podrías perder tu licencia si Javi decide venir por ti también. La doctora Ruiz estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, ella era mi amiga. Una de mis mejores amigas. Y en todos los años que la conocí, nunca la vi alejarse de un animal necesitado. No se habría alejado de esos cachorros. Y yo no voy a alejarme de ti. Miguel sintió el escozor de las lágrimas y las parpadeó. Gracias. Ve a hablar con Domingo, dijo la doctora Ruiz. No tenemos tiempo para sentimentalismos. Tenemos un santuario que construir. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y planes que parecían multiplicarse cada vez que Miguel se daba la vuelta. El padre Domingo Álvarez, un hombre de voz suave con un don para hacer que la gente sintiera que sus problemas eran sus problemas, se lanzó a la causa con un fervor inesperado. Esto no se trata solo de esos cachorros, le dijo a Miguel tomando café en la iglesia. Se trata de qué tipo de comunidad queremos ser. ¿Queremos ser el tipo de lugar que se aleja de las criaturas necesitadas o queremos ser el tipo de lugar que encuentra una manera de ayudar incluso cuando es difícil? El padre organizó una reunión del pueblo en la iglesia para el domingo siguiente. La noticia se extendió rápidamente, y para cuando llegó el día, los bancos estaban llenos de personas que querían ver de qué se trataba todo el alboroto. Miguel se paró al frente de la iglesia, sintiéndose más expuesto de lo que había estado en años, y contó su historia. Les habló sobre encontrar a los cachorros en la cesta. Les habló sobre la nota y lo que decía. Les habló sobre las noches sin dormir y las alimentaciones cada 3 horas y el momento en que Esperanza y Milagro abrieron los ojos y lo miraron como si él fuera lo único en el mundo que importaba. Y les habló sobre Javier Morales y el plazo de 14 días y lo que les pasaría a los cachorros si no podían encontrar una manera de mantenerlos. Cuando terminó, la iglesia quedó en silencio. Luego Beatriz Morales se puso de pie. He conocido a Miguel Herrera durante 30 años, dijo, y conocí a su esposa ella incluso más tiempo. Ella salvó a mi gato Bigotes cuando todos los demás veterinarios de la provincia dijeron que no tenía remedio. Se sentó conmigo toda la noche cuando mi esposo murió y no se fue hasta que estuvo segura de que iba a estar bien. Si Miguel dice que esos cachorros merecen una oportunidad, le creo. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar. Una por una, otras voces se unieron. Tomás Reyes, un joven de 17 años que planeaba estudiar biología en la universidad, se ofreció como voluntario para ser asistente de cuidador. Marga Navarro, la viuda de Carlos, que todavía vivía en el pueblo, dijo que donaría suministros. Incluso Elena Prieto, la presidenta de la Asociación de Vecinos, que inicialmente había estado preocupada por los valores de las propiedades, se puso de pie y dijo que si esto era lo que la comunidad quería, ella no se interpondría en el camino. Pero no todos estaban convencidos. Francesco Navarro permaneció sentado, con los brazos cruzados, su expresión dura. Cuando el coro de apoyo finalmente murió, se levantó lentamente. Escucho lo que todos están diciendo, dijo, y entiendo el atractivo. Esos cachorros son lindos, son indefensos. Es natural querer protegerlos. Pero voy a hacer una pregunta que nadie más parece estar haciendo, ¿qué pasa cuando ya no sean lindos? Miró alrededor de la sala, encontrando ojos que rápidamente desviaron la mirada. Los linces no son mascotas. Son depredadores apex. Un lince ibérico adulto puede derribar presas 5 veces su propio peso. Mi abuelo perdió 3 terneros por un gato montés en el 67 y dijo que fue lo más aterrador que había visto. Ahora quieren mantener 2 linces, 2,
aquí mismo en Puebla de San Miguel. Estarán en un santuario, dijo el padre Domingo con suavidad. Recintos adecuados, gestión profesional. No estarán vagando libremente. ¿Y quién va a pagar todo eso?, exigió Francisco. Un santuario adecuado cuesta dinero. Mucho dinero. ¿Realmente vamos a grabarnos para mantener dos animales exóticos que ni siquiera deberían estar aquí? La sala se quedó en silencio de nuevo. Francisco había planteado la pregunta que todos habían estado evitando. Los sueños eran una cosa, la realidad era otra. Entonces una voz habló desde la parte de atrás de la sala, una voz que Miguel reconoció aunque no la había escuchado en meses. Yo pagaré los recintos. Todos se volvieron para mirar. De pie en la puerta, todavía con sus botas de trabajo embarradas, estaba Roberto Navarro, el propio hermano de Francisco. Roberto, quien era dueño del taller mecánico en las afueras del pueblo. Roberto, quien nunca venía a la iglesia y nunca se involucraba en los asuntos de la comunidad. Roberto, dijo Francisco, su voz tensa. ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché sobre esos cachorros, dijo Roberto, y escuché sobre lo que has estado diciendo por el pueblo. ¿Cómo son peligrosos? ¿Cómo no deberían estar aquí? ¿Cómo Miguel está cometiendo un error? Caminó lentamente por el pasillo central, sus ojos fijos en su hermano. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? ¿Recuerdas ese perro callejero que apareció en la finca? Papá quería dispararle, dijo que probablemente tenía rabia y no podíamos correr el riesgo. Pero mamá no lo dejó. Ella alimentó a ese perro y lo cuidó hasta que se recuperó, y vivió con nosotros 12 años más. El mejor perro que tuvimos jamás. Eso era diferente, dijo Francisco. Eso era un perro. ¿Lo era? ¿O era solo una criatura asustada que necesitaba que alguien le diera una oportunidad? Roberto se volvió para enfrentar a la congregación. No soy un hombre religioso. La mayoría de ustedes probablemente piensan que soy la última persona que debería estar aquí de pie. Pero he estado escuchando lo que se dice sobre esos cachorros, y he estado pensando en qué tipo de persona quiero ser. Y he decidido que no quiero ser el tipo de persona que deja que el miedo gane. Sacó una chequera de su bolsillo. Tengo alrededor de 23.000 euros ahorrados. Iba a usarlos para expandir el taller. Pero eso puede esperar. Si esta comunidad quiere construir un santuario para esos cachorros, estoy dentro. Completamente dentro. La sala estalló. La gente estaba gritando, algunos en apoyo, algunos con incredulidad. Francisco Navarro se quedó congelado en el centro de todo, mirando a su hermano como si nunca lo hubiera visto antes. Miguel sintió que algo cambiaba en el aire. Algo que se sentía como posibilidad. Algo que se sentía como esperanza, pero incluso cuando el ruido aumentaba a su alrededor, Miguel no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo. Javier Morales todavía estaba ahí fuera. El plazo de 14 días todavía estaba corriendo. Y en algún lugar en el fondo de la mente de Miguel, una voz susurraba que las batallas más duras aún estaban por venir. Tenía razón. 3 días después, Milagro se enfermó. Comenzó con una tos, un pequeño sonido húmedo que Miguel casi no notó al principio. Milagro había estado alimentándose bien, ganando peso constantemente, sus ojos brillantes y curiosos mientras exploraba su pequeño mundo. Pero la mañana del día 11, Miguel notó que Milagro no estaba interesado en su biberón. Apartó la cabeza cuando Miguel se lo ofreció, y fue entonces cuando Miguel lo escuchó, esa terrible tos con estertores. Al mediodía, la respiración de Milagro se había vuelto trabajosa. Al anochecer, ni siquiera levantaba la cabeza. Miguel lo llevó corriendo a la clínica de la doctora Ruiz, Esperanza maullando angustiada mientras era dejada atrás por primera vez desde la cesta. La separación pareció aterrarla casi tanto como la enfermedad de su hermano,
y Miguel podía escuchar sus gritos resonando en su mente mientras conducía por las calles oscurecidas. La doctora Ruiz echó un vistazo a Milagro y su expresión se puso grave. Neumonía, dijo después de un examen rápido. Sus pulmones están llenos de líquido. Esto es serio, Miguel. Muy serio. ¿Puedes salvarlo? Voy a intentarlo. Pero necesitas entender. Los cachorros tan jóvenes, sus sistemas inmunológicos no están completamente desarrollados. Las infecciones pueden abrumarlos rápidamente. Voy a hacer todo lo que pueda, pero necesito que estés preparado. Preparado. Miguel sabía lo que esa palabra significaba. Significaba que había una posibilidad real de que Milagro no sobreviviera la noche. Significaba que el universo, habiéndole dado algo por lo que tener esperanza, podría estar a punto de arrancárselo de nuevo. Pensó en ella. En la noche en que murió. En despertar junto a su cuerpo frío y sentir que el mundo había terminado. No podía hacer eso de nuevo. No podía perder otra vida que había jurado proteger. Por favor, dijo, y su voz se rompió en la palabra. Por favor, sálvalo. La doctora Ruiz trabajó toda la noche. Administró antibióticos y fluidos. Instaló una pequeña tienda de oxígeno para ayudar a Milagro a respirar. Monitoreó su temperatura, su frecuencia cardíaca y sus niveles de oxígeno en sangre, haciendo ajustes cada pocos minutos. Y durante todo eso, Miguel se sentó en la esquina de la sala de examen, observando, rezándole a un Dios con el que no había hablado desde el funeral de ella. A las 3 de la madrugada, la respiración de Milagro empeoró repentinamente. Su pequeño cuerpo convulsionó, y la doctora Ruiz se movió con una velocidad que Miguel nunca había visto en ella. Inyectó algo en la línea intravenosa, ajustó el flujo de oxígeno y comenzó con presiones torácicas tan suaves que parecían casi una caricia. Vamos, susurró. Vamos, pequeñito. Lucha. Lucha por tu hermana. Lucha por Miguel. Lucha. Los segundos se estiraron en la eternidad. Miguel no podía respirar. No podía pensar. Solo podía observar mientras la doctora Ruiz luchaba por la vida de Milagro con cada onza de habilidad y determinación que poseía. Y entonces, imposiblemente, Milagro tosió. Un sonido débil y húmedo, pero un sonido, no obstante. Su pecho subió y bajó. Sus ojos aletearon. Eso es, dijo la doctora Ruiz, las lágrimas corriendo por su cara. Eso es, Milagro. Sigue respirando. Sigue luchando. Lo estás haciendo muy bien. Miguel enterró su rostro en sus manos y sollozó. Milagro sobrevivió la noche, y la siguiente noche, y la noche después de esa. Pero su recuperación fue lenta, y el miedo de perderlo se cernió sobre todo como una sombra. Esperanza dejó de comer desde el momento en que su hermano fue llevado a la clínica. Rechazó cada biberón que Miguel le ofreció. Solo se sentaba en su caja, mirando el espacio vacío donde Milagro debería estar, haciendo pequeños sonidos de angustia que desgarraban el corazón de Miguel. Ella sabe, dijo la doctora Ruiz cuando Miguel la trajo a la clínica el tercer día de la enfermedad de Milagro. Los animales tienen sentidos que no entendemos completamente. Ella sabe que su hermano está enfermo y está llorando a su manera. ¿Qué hago? Tráela aquí. Déjala verlo. Déjala saber que todavía está vivo. Miguel llevó a Esperanza a la sala de examen donde Milagro yacía en su tienda de oxígeno, débil pero respirando. En el momento en que Esperanza vio a su hermano, emitió un sonido que Miguel nunca había escuchado antes, un grito que era puro alivio, puro amor, pura conexión. La puso junto a la tienda, y Esperanza se presionó contra la barrera de plástico, lo más cerca de Milagro que podía estar. Los ojos de Milagro se abrieron, y cuando vio a su hermana, algo cambió en su expresión. La opacidad que se había sentado allí comenzó a levantarse. Desde ese momento, Esperanza no dejó el lado de Milagro.
Comió de nuevo, pero solo si Miguel la alimentaba junto a la tienda de su hermano. Dormía acurrucada contra la barrera, su pata presionada contra el plástico como si pudiera alcanzar y tocarlo. Y lentamente, día a día, Milagro comenzó a mejorar. La crisis de la enfermedad de Milagro les había comprado tiempo de una manera inesperada. Cuando Javier Morales apareció el día 13 para verificar el estado de su plazo, la doctora Ruiz lo recibió en la puerta con documentación que mostraba que uno de los cachorros estaba bajo cuidado veterinario crítico y no podía ser transportado de manera segura. Mover a este animal ahora casi con certeza lo mataría, dijo con voz plana. Si quieres ser responsable de eso, adelante y presenta tu orden de confiscación. Pero me aseguraré de que todos los medios de comunicación en Aragón sepan exactamente lo que pasó. La cara de Javi se puso roja, pero retrocedió. No tenía ningún deseo de ser retratado como el hombre que mató a un bebé animal enfermo por papeleo. Te daré otros 14 días, dijo entre dientes apretados. Pero esta es la última extensión. Después de eso, esos animales van a Valencia, estén sanos o no. Era un respiro, no una victoria. Pero era suficiente. Era suficiente tiempo para hacer un milagro. La reunión del pueblo que el padre Domingo organizó 3 días después estaba llena hasta no caber ni un alfiler. La noticia se había extendido sobre la enfermedad de Milagro y la devoción de Esperanza, y algo en la comunidad había cambiado. Personas que habían sido escépticas antes aparecieron con chequeras en mano. Personas que habían tenido miedo comenzaron a preguntar cómo podían ayudar. Tomás Reyes, el estudiante de secundaria, presentó un proyecto de investigación en el que había estado trabajando las 24 horas. Había encontrado un vacío legal en las regulaciones de santuarios de vida silvestre de Aragón que podía acelerar el proceso de aprobación si podían demostrar apoyo de la comunidad y asegurar tierras adecuadas. Necesitamos al menos 2 hectáreas, explicó, su voz firme a pesar de su obvio nerviosismo. Necesitamos cercas, estructuras de refugio y un mínimo de 2 profesionales calificados en cuidado de animales. Necesitamos seguro de responsabilidad civil y una junta directiva, y necesitamos presentar nuestra solicitud dentro de los próximos 10 días para llegar a la próxima reunión de la Consejería de Medio Ambiente. Eso es mucho que lograr en 10 días, dijo alguien desde atrás. Lo es, estuvo de acuerdo Tomás. Pero también he estado investigando otros santuarios que comenzaron de la nada. Algunos de ellos se unieron incluso más rápido. Es posible. Solo requiere que todos trabajen juntos. La sala zumbaba con conversación. Los planes comenzaron a formarse. Se organizaron comités. Las personas se ofrecieron como voluntarias para tareas que nunca habían hecho antes. Y durante todo esto, Miguel se sentó en la primera fila, observando a su comunidad unirse de una manera que nunca había imaginado posible. Entonces Francisco Navarro se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Todos sabían que Francisco había sido el oponente más vocal del santuario. Todos esperaban que hablara en contra, que planteara más objeciones, que vertiera agua fría sobre el creciente entusiasmo. En cambio, Francisco caminó hacia el frente de la sala y se volvió para enfrentar a la congregación. Su rostro estaba curtido y lleno de líneas, y había algo en sus ojos que Miguel nunca había visto allí antes. Algo que parecía casi rendición. He estado pensando mucho estos últimos días, dijo Francisco. Sobre esos cachorros. Sobre lo que significan. Sobre lo que he estado diciendo y por qué lo he estado diciendo. Hizo una pausa, y el silencio se estiró tenso. Mi esposa Marta murió hace 5 años. Cáncer. Se la llevó lentamente, y tuve que ver todos los días cómo se debilitaba más y más. Cuando finalmente falleció, me dije que nunca iba a preocuparme tanto por algo de nuevo. Porque preocuparse significa sufrir, y estaba harto de sufrir. Miró a Miguel.
Pero viéndote con esos cachorros, viendo a este pueblo unirse, viendo a mi propio hermano ponerse de pie y poner su dinero donde está su corazón, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no preocuparse no hace que el dolor desaparezca. Solo te hace estar vacío. Y estoy cansado de estar vacío. Francesco sacó de su chaqueta un papel doblado. Esta es la escritura de las 4 hectáreas traseras de mi propiedad. La sección que corre a lo largo del arroyo del molino, donde mi esposa solía tener su huerto. No he podido mirarlo desde que murió. Pero creo que tal vez esto era para lo que estaba destinado. Lo estoy donando al santuario en nombre de Marta. La sala explotó. La gente estaba llorando, vitoreando, abrazándose. El padre Domingo estaba estrechando la mano de Francisco mientras trataba de mantener la compostura. Beatriz Morales estaba sollozando abiertamente en su pañuelo. Miguel se abrió paso entre la multitud hasta donde estaba Francisco. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. Gracias, dijo Miguel. No sé qué más decir. Simplemente gracias. Francisco asintió bruscamente. No me agradezcas todavía. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Tenía razón. Los siguientes 9 días fueron los más intensos de la vida de Miguel. Los voluntarios trabajaron las 24 horas para limpiar la tierra e instalar cercas. La doctora Ruiz llamó a todos sus contactos veterinarios para organizar un segundo cuidador calificado. Tomás Reyes apenas durmió mientras reunía la documentación requerida para la solicitud estatal. Y durante todo esto, los cachorros se hicieron más fuertes. Milagro se recuperó completamente de su neumonía, sus pulmones despejados y su apetito restaurado. Esperanza lo vigilaba como una pequeña guardiana manchada, nunca dejándolo fuera de su vista. Tenían 6 semanas ahora, casi el doble del tamaño que tenían cuando Miguel los encontró. Sus manchas se volvían más definidas y sus personalidades más distintas con cada día que pasaba. Esperanza era audaz y curiosa, siempre la primera en explorar un nuevo espacio o investigar un nuevo sonido. Milagro era reflexivo y cauteloso, prefiriendo observar desde una distancia segura antes de aventurarse. Pero juntos estaban completos, 2 mitades del mismo corazón salvaje. El día de la reunión de la consejería llegó con un frente frío que trajo la primera nieve de la temporada. Miguel condujo a Zaragoza con el padre Domingo y la doctora Ruiz, dejando a los cachorros al cuidado de Tomás Reyes y una red de voluntarios que habían jurado protegerlos con sus vidas. Javier Morales estaba allí, por supuesto. Se sentó en la primera fila con una carpeta gruesa de documentación, listo para argumentar que la solicitud del santuario debería ser denegada. Miguel podía sentir los ojos del hombre sobre él durante toda la audiencia, fríos y calculadores. Pero cuando la comisión revisó la solicitud, sucedió algo notable. Se habían presentado carta tras carta de apoyo de los ciudadanos de Puebla de San Miguel. Las fotos de los cachorros se habían vuelto virales en las redes sociales, generando apoyo de defensores de la vida silvestre en todo el país. Un profesor de biología de la conservación de la Universidad de Zaragoza había escrito un respaldo entusiasta del plan de gestión propuesto del santuario. Y cuando Francisco Navarro se puso de pie para testificar sobre por qué estaba donando su tierra, su voz se quebró con una emoción que nadie en Puebla de San Miguel había escuchado jamás del estoico ganadero. Estos cachorros no pidieron nacer, dijo. No pidieron ser abandonados. No pidieron nada de esto. Todo lo que quieren es una oportunidad de vivir. Y he decidido que prefiero ser el tipo de persona que da oportunidades que el tipo de persona que las quita. La comisión votó por unanimidad aprobar el santuario. Javier Morales salió de la sala de audiencias sin decir palabra. 3 meses después, el Santuario de Fauna Salvaje de Puebla de San Miguel abrió oficialmente sus puertas. La ceremonia se celebró en una mañana fría de febrero, con el sol brillando sobre las montañas cubiertas de nieve y todo el pueblo reunido para presenciar el momento. Se había montado una placa de bronce en la entrada, sus palabras captando la luz.
Santuario Memorial Elena Herrera, donde cada criatura merece una oportunidad. Miguel se paró en el podio, mirando las caras de sus vecinos, sus amigos, su comunidad. Detrás de él, en su nuevo recinto con su refugio climatizado y estructuras para trepar y hábitat cuidadosamente diseñado, Esperanza y Milagro jugaban en la nieve por primera vez. Sus manchas se habían oscurecido en las rosetas distintivas de los linces ibéricos adultos, aunque todavía tenían las extremidades desgarbadas y las patas demasiado grandes de la adolescencia. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Mi esposa Elena creía que cada ser vivo merece una oportunidad. Pasó toda su vida demostrándolo, un rescate a la vez. Cuando murió, pensé que su trabajo había terminado. Pensé que el mundo había perdido algo que nunca podría ser reemplazado. Hizo una pausa, sus ojos encontrando la placa con su nombre. Pero estaba equivocado. Elena no se ha ido. Vive en cada acto de compasión que esta comunidad ha mostrado durante los últimos 3 meses. Vive en los voluntarios que construyeron estos recintos con sus propias manos. Vive en las donaciones que vinieron de personas que apenas podían pagarlas. Vive en Francisco, quien encontró el valor de preocuparse de nuevo. Y vive en Esperanza y Milagro, 2 vidas imposibles que de alguna manera encontraron su camino hacia un cartero destrozado que había olvidado cómo tener esperanza. Miguel miró a los cachorros, que habían pausado su juego para observarlo con curiosos ojos ámbar. Pasé 2 años esperando morir. Pasé 2 años creyendo que no quedaba nada para mí en este mundo. Pero entonces abrí un buzón y encontré 2 bebés temblorosos que necesitaban que alguien los salvara. Y al salvarlos, ellos me salvaron a mí. Se volvió hacia la multitud. Este santuario no es solo para Esperanza y Milagro. Es para todos nosotros. Es un recordatorio de que somos capaces de más de lo que sabemos. Que el amor puede conquistar el miedo. Que la comunidad puede superar obstáculos que parecen imposibles. Que las segundas oportunidades son reales y que valen la pena luchar por ellas. Elena estaría tan orgullosa de lo que hemos construido aquí. Y le prometo a ella, que mientras esté vivo, este santuario permanecerá como testimonio de todo en lo que ella creía. Miguel se alejó del podio, sus ojos borrosos por las lágrimas. La multitud estalló en aplausos. Beatriz Morales estaba llorando de nuevo. El padre Domingo estaba radiante. Incluso Francisco Navarro, parado en la parte de atrás con los brazos cruzados, tenía humedad sospechosa en sus ojos. Pero el momento que Miguel recordaría por el resto de su vida llegó más tarde, después de que la multitud se dispersara y el sol comenzara a ponerse sobre las montañas. Caminó hasta la plataforma de observación que daba al recinto de los cachorros y se sentó en el banco que había sido colocado allí. El mismo banco del jardín de Elle, el que solía usar para observar los pájaros. Esperanza y Milagro lo habían notado. Se acercaron a la cerca, sus movimientos gráciles y poderosos incluso a su corta edad. Esperanza se sentó y lo miró con esos ojos ámbar que parecían ver directamente a través de su alma. Milagro se presionó contra su hermana, como siempre hacía, los 2 inseparables. Lo logramos, dijo Miguel en voz baja. Los 3. Lo logramos. Esperanza gorjeó, ese mismo sonido que había hecho la primera noche cuando Miguel había prometido salvarla. Un sonido de confianza, de amor, de conexión que trascendía la barrera entre especies. Miguel pensó en la nota que había comenzado todo. Por favor, cuida de ellos. Lo intenté. De verdad lo intenté. Nunca había encontrado a la familia que había dejado a los cachorros en esa cesta. Los contactos de la doctora Ruiz en la comunidad inmigrante le habían hecho saber discretamente que los Delgados se habían mudado, demasiado asustados de la exposición para quedarse en la zona. Miguel esperaba que estuvieran a salvo. Esperaba que supieran que su acto de fe desesperada no había sido en vano. Esperaba que supieran que a veces, cuando envías una oración al vacío, alguien realmente responde.
El sol se hundió detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y dorado. La nieve brillaba como diamantes. El aire era frío y limpio y lleno de promesas. Miguel Herrera, 61 años, ex cartero, viudo, sobreviviente, se sentó en un banco en el santuario que llevaba el nombre de su esposa y observó a dos cachorros de lince ibérico jugar en la luz que se desvanecía. Había pensado que su historia había terminado. Había pensado que no quedaba nada para él excepto esperar, vacío y la lenta marcha hacia el olvido. Había estado equivocado. Esperanza gorjeó de nuevo, y esta vez Milagro se unió, sus voces elevándose juntas en un sonido que era mitad saludo y mitad celebración. Eran felices. Eran saludables. Estaban en casa. Y también lo estaba Miguel. Sonrió, la primera sonrisa real en lo que parecía toda una vida. Luego sacó de su bolsillo el trozo gastado de papel de cuaderno que había llevado consigo todos los días desde esa mañana de noviembre. La nota estaba suave ahora, los pliegues profundos de haber sido doblada y desdoblada innumerables veces. Pero las palabras aún eran legibles. Lo hice, susurró Miguel al viento, a las montañas, al recuerdo de su esposa, a quien quiera que necesitara escucharlo. Cuidé de ellos. Y ellos cuidaron de mí. Se quedó en el banco hasta que salieron las estrellas, vigilando a Esperanza y Milagro mientras se acomodaban en su refugio para la noche. Luego caminó a casa por las calles tranquilas de Puebla de San Miguel, pasando por el restaurante, la ferretería y la iglesia. Pasando por todos los lugares que guardaban sus recuerdos de ella y todos los nuevos recuerdos que se estaban haciendo cada día. Mañana habría más trabajo por hacer. El santuario apenas estaba comenzando. Habría programas educativos que desarrollar, visitantes que recibir y toda una comunidad de partidarios que nutrir. Habría desafíos y contratiempos y momentos de duda. Pero también habría esperanza. Y habría milagro. Y habría el conocimiento de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y el mundo se siente vacío y frío, el amor todavía puede encontrar un camino. Todo lo que tienes que hacer es abrir el buzón.